La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Buenas noches a los amigos oyentes, así como a nuestros seguidores a través de las redes sociales de Radio Panamá. Como acaba de decir Leonardo, hoy hay un programa especial, toda vez que en esta suerte de alianza que hemos hecho Radio Panamá y el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, nos hemos dispuesto a tener cada cierto tiempo un programa con una temática puntual, específica y con invitados pues también acordes a el tema. Ahora más adelante, Edna Jaramillo y yo como presentadores del programa vamos a presentarles a las invitadas, pero antes de ello, Juan Antonio Tejada, presidente de la Fundación IPEC, nos da una perspectiva de por qué este tema y naturalmente por qué las invitadas. Bueno, efectivamente, Edwin y oyentes de Radio Panamá, hoy tenemos unas invitadas muy especiales, extraordinarias. Ambas mujeres son referentes en el tema que hoy nos ocupa. Vamos a hablar de mujeres y participación política, la historia política, el estado de situación y las perspectivas en torno a las mujeres y su participación, ¿no? Ambas tienen una hoja de vida, yo diría que envidiable, y todo hay que decirlo, tanto Teresita Yanis de Arias como la profesora Nelva Reyes Barahona. Su hoja muestra que son mujeres incansables, que han estado muy vinculadas a la vida cívica, política, sindical y gremial del país. Y ella viene a compartir con la mayoría de los oyentes algo que a veces pasa desapercibido, y es la participación, la incidencia que tiene la mujer en la vida política de nuestro país y en otros. Entonces, por eso el interés de abrir este espacio, visibilizar la participación de la mujer y traer pues estas dos invitadas que son referentes, diría yo. Así que eso fundamentalmente, Edwin. Gracias, don Juan Antonio Tejada. Así las cosas, Edna, buenas noches. Entramos en materia. Buenas noches, profesor. Efectivamente, yo me hago eco de esas palabras y presentación que ha hecho don Juan Antonio Tejada. Doña Teresita Yanis, viuda de Arias, para nosotros ha sido una mujer incansable, tenaz, porque su lucha en cuanto a la defensa de la mujer y la niñez panameña es incuestionable. Sobre todo su rol también como legisladora y ex legisladora y también ex vicepresidenta del Partido Popular, pues nos va a dejar sin duda alguna una noche en la cual podemos nosotros pues tener un referente de las opiniones que ella ha vertido a lo largo de los años. Y ni hablar también de nuestra pues queridísima Nelva Reyes, que es una mujer también que podemos decir que es sindicalista por decisión, porque realmente por formación es más que todo se dedica a lo que es la docencia, porque ella es maestra de formación y forma parte de esta Secretaría General de la Central de Trabajadores de Panamá, en donde ha luchado también incansablemente por estos derechos reivindicativos de la mujer, no solamente el tema del voto de la mujer, la licencia de la maternidad, el salario digno y los horarios que complementan pues el trabajo y la vida familiar. Y es por eso que este programa interesante con el cual vamos a compartir con los oyentes hoy, profesor, les invito desde ya, no se despeguen, porque de aquí sin duda van a salir comentarios importantísimos y sugerencias que ojalá que los tomadores de decisiones
tomen en cuenta de estas mujeres valiosas. De hecho, doña Teresita abrió ese camino para esta igualdad de la mujer que hemos venido peleando, porque sin duda todavía a mi juicio persiste esta desigualdad de género que menoscaba este potencial desarrollo humano de las mujeres y que vimos, creo que en el año 2014, me corregirá doña Teresita que tiene mucha más experiencia que yo en la materia, vimos más o menos más de la mitad del electorado que estuvo compuesto por mujeres, pero una de cada dos personas que fueron o que estaban afiliadas a partidos políticos era mujer. Y todavía creo que las mujeres, sobre todo las panameñas, no estamos ocupando, debo decir, suficientes posiciones de poder y de liderazgo, o quizás decirlo mejor, de una mejor manera, en las tomas de decisiones. Así que creo que podemos empezar, profesor, si usted considera con doña Teresita, para que nos hable. No sin antes hacer una cápsula histórica brevísima, porque en estos días yo le decía, Teresita y Nelva, le decía a los oyentes que a veces las nuevas generaciones piensan que el país siempre ha vivido así, que las mujeres siempre han tenido participación política, que la democracia siempre ha existido, que el canal siempre ha sido nuestro, y no es así. Para que tengan una referencia histórica brevísima, no es hasta la reforma de la Constitución de 1941, cuando se le reconoce el derecho al voto a la mujer, se le reconoce la ciudadanía, pues dice, no tenían derechos políticos prácticamente. No es correcto pensar que en Panamá toda la vida la mujer ha tenido participación política. Eso tiene una historia. Y yo creo que debiéramos pensar por allí brevemente para sacarle tiempo al tiempo, Teresita y Nelva, una breve historia. Pues además, ustedes han vivido esto. Sí, mira, te has referido a una cosa que a mí me parece muy importante. A mí me pasa mucho de gente muy joven que cree que siempre esto fue así. Siempre creen que las mujeres hemos tenido todos los derechos de los que gozamos, y sabiendo que aún quedan muchas cosas. En el año 1904, la primera constitución nos reconoce la ciudadanía, es decir, reconoce que las mujeres ni los hombres somos panameños y panameñas, pero no somos ciudadanas. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres ni podíamos votar, ni podíamos postularnos, ni ser elegidas, pero además había toda otra serie de actividades, que sería muy largo enumerar ahora, que estaban totalmente prohibidas para las mujeres, porque no tenían un montón de los derechos que se derivan de la ciudadanía. En el 41, como tú bien señalas, las mujeres adquirimos un voto calificado, es decir, adquirieron el voto aquellas mujeres que eran maestras o tenían educación superior, pero resulta que los hombres panameños tenían derecho a votar, a elegir y a ser elegidos, aunque fueran analfabetos, desde el año 1904. Entonces, lo que recibimos, pues, sí, es un avance, que además no fue un regalo, porque cuando la gente dice que fulano nos dio, lo otro nos regaló, no. Aquí en el año 1923, un grupo importante de mujeres, en una alianza que merece que alguien que tenga el tiempo y la preparación académica para eso ahonde y estudie, hay una alianza de mujeres que es horizontalmente incluyente de las mujeres las más variopintas, por su origen familiar, por su educación, por su situación profesional. Es decir, un grupo de mujeres que integran el Partido Nacional Feminista en el año 1923. Y yo creo que eso ocurre, esa preocupación tan temprana, porque en Panamá hay una influencia importante, la presencia de las norteamericanas en la zona del canal, que tienen relación con ciertos grupos panameños, que ya ellas también están en todo el proceso de la reivindicación del voto, etcétera. Pero también porque hay un grupo de mujeres entre aquellos panameños que van en 1904 becados por el Estado panameño a educarse fuera de Panamá. Hay una mujer que es muy importante, que es Eterneira de Calvo, que se educa en Bélgica y regresa después aquí
y juega un papel muy importante, no solamente como educadora, sino que después llega a la constituyente para la Constitución de 1946. Ahí hay dos mujeres que son fundamentales. Una es Gumersinda Páez, que es una mujer que es maestra, y la otra, que también viene del sector educativo, que es Esther Neira de Calvo. Y allí, en una alianza muy interesante entre aquellas mujeres ya de avanzada de aquella época y un grupo importante de hombres, entre los que hay gente sobre todo del Partido Renovador, del Partido Socialista, se consigue que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres en cuanto a nuestra ciudadanía, al derecho de ejercer nuestros derechos civiles y políticos. Pero fíjate, de 1946 a 2019, son 70 años casi, solo hemos llegado a la asamblea elegida por el voto popular 57 mujeres en 70 años. Y sobre todo, el grueso de esas mujeres viene después del año 90. Tengo que reconocer que hay dos partidos políticos que son los que más mujeres han llevado a la Asamblea Nacional, que son la Democracia Cristiana, por una parte, y el Partido Revolucionario Democrático. Son los dos partidos que en ese periodo del 90 hasta ahora han llevado más mujeres a la Asamblea. Pero el asunto es que yo le comentaba hoy a Juan Antonio, que dicen, bueno, las mujeres, la participación de las mujeres, pero que a lo mejor las mujeres no quieren participar. Mira, las mujeres siempre hemos participado. Históricamente los grandes movimientos, desde el cristianismo, la Revolución Francesa y después cualquier movimiento social o político que tú quieras mencionar durante estos últimos 2000 años, las mujeres hemos sido convocadas y las mujeres hemos asistido a esa convocatoria. Hombre, los evangelios no hay nada más que buscar, que no las han podido borrar porque la presencia es tan importante y tan evidente que no nos han podido sacar de los textos evangélicos, no han podido sacar ahí pues ni a María, ni a la Sirio-Fenicia, ni a la ¿cómo se llama? A María Magdalena, ni a Marta y María. Es decir, no nos han podido borrar de todos esos episodios fundamentales de la fe cristiana. Y después pasa lo mismo en la Revolución Francesa. Las mujeres también van a aquella convocatoria de que vengan todos, vengan todas, y todas y todos vamos. Pero cuando todos se encargan del poder, las mujeres nos dicen, usted señora, tranquilita para su casa. Ya usted colaboró y ahora usted vuelva a las tareas propias de su sexo, que son pues ocuparse de las tareas domésticas, cuidar la prole, etc. ¿Qué pasa? Que en los últimos 50 años, en el mundo entero, pero yo me voy a referir a Panamá, se ha producido un fenómeno, bueno, que quienes son de mi edad lo han visto, pero algunos que no tienen que ser tan viejos como yo, pero lo han visto en su propia vida estudiantil y profesional. Hay una incorporación masiva de las mujeres panameñas, primero a la educación. Cuando hace 50 años yo fui estudiante de la Universidad de Panamá, sí había muchas mujeres en la Facultad de Humanidades, pero en medicina habría una o dos, en derecho había una por salón, en ingeniería 2 o 3 en toda la facultad. Hoy en día en todas las facultades, bueno, ya en medicina hay más mujeres que hombres, en derecho también. Y me decía, me dijo una vez Danilo Toro, yo no lo he comprobado, pero no veo por qué me va a mentir, que hace 4 o 5 años, en un estudio que él hizo, la única facultad donde había más hombres que mujeres era Bellas Artes. Es decir, ingeniería, arquitectura, medicina, derecho, todas las carreras las tecnológicas, las más modernas, han sido ocupadas por mujeres. La fuerza laboral, y eso se lo voy a dejar a Nelva, porque ese es su espacio y lo que ella conoce muy bien y que tantas veces hemos discutido, tiene 47%, está integrado por un 47% de mujeres. Pero pasan dos cosas en todo esto. Las mujeres nos educamos más, las mujeres tenemos más escolaridad que la mayor parte de los hombres, pero las mujeres en todas las categorías
con la misma, poniendo grupos de categoría de hombres que terminan nada más que la primaria, hombres y mujeres que nada más que terminan la secundaria, hombres y mujeres que tienen X número de años de universidad, de estudios de grado y posgrado. Las mujeres ganamos entre 17 y 38% menos que los hombres en todas las profesiones. En todas las profesiones. Además de eso, hay todo un proceso todavía discriminatorio, además hipócrita, porque nosotros somos una sociedad bastante hipócrita en esas cosas. Entrevistas donde a una mujer se le pregunta, bueno, él nada me dejará mentir y Nelva tampoco, y ustedes que están casados y tienen hijas, una mujer que va a buscar una mujer joven y le pregunta, ¿usted es soltero o casada? ¿No? ¿Estoy casada o estoy unida? ¿Usted piensa tener un hijo el próximo año? Y habría que preguntarle, bueno, y al que vino antes de mí, usted le preguntó si era soltero, unido, casado, y si iba a tener un hijo el próximo año, porque el embarazo no es una enfermedad ni es un impedimento, ¿no? Pero además está reconocido dentro de la Constitución y las leyes la protección a la maternidad y a los derechos que tiene la madre y que tienen los niños en la primera infancia. Entonces, hay una discriminación porque se supone que las mujeres pues van a tener que ocuparse de otras cosas que les van a impedir asistir. ¿Qué pasa cuando yo presenté la ley de paternidad responsable y después presenté la ley de que no fue porque Mireya Moscoso la vetó, la ley para dar la licencia de paternidad, que creo que está vigente pero con muy poca cosa? Lo que estaba intentando hacer era primero justicia a los hombres, porque yo creo que la experiencia de traer una vida al mundo, de ser padre o de ser madre, es una tarea compartida por dos, por el padre y por la madre, en la cual no hay ningún derecho a privar al padre de estar presente en ese acontecimiento, y segundo, de poder vincularse a los primeros días y a la crianza de ahí en adelante de su hijo. Entonces, como les voy diciendo, la historia por adquirir derechos y por reclamar nuestra participación está allí desde principios de la República, ha ido teniendo lugar unas veces por pasitos y otras veces por saltos, dependiendo de cómo se fue presentando la lucha de las mujeres, pero queda todavía el tema de la paridad, que se plantea una y otra vez en los reclamos de las mujeres. La paridad, bueno, es un elemento de justicia además de la más obvia. Constituimos la mitad de la población. El mundo hoy en día necesita de la colaboración y la participación de hombres y mujeres, cada uno cumpliendo con su vocación, con su estilo, porque no ejercemos el poder, mentira, no ejercemos el poder igual los hombres que las mujeres. Y hay muchas otras cosas que no hacemos, porque por lo que sea, porque hemos adquirido otros valores, porque vivimos otras experiencias. Somos iguales ante la ley y somos diferentes en muchas de las cosas que hacemos. Entonces, la incorporación de hoy en día de las mujeres y el reclamo a la paridad, sobre todo en el tema político, pues es de justicia, pero además es también un reclamo que aspira a poder completar toda la gestión pública con la presencia de las mujeres en la toma de decisiones que nos afecta a hombres y a mujeres. Entonces, esa paridad se consigue de dos formas. Se consigue de abajo hacia arriba, porque las mujeres pedimos y exigimos. Las mujeres exigimos, porque no es una súplica, que se cumpla con la Constitución y con las leyes, y se nos garantice la participación a todos los niveles. Así que de abajo arriba viene esa exigencia de que se cumpla con la ley y se nos reconozcan nuestros derechos. Pero también debería de venir de abajo arriba, es decir, desde todas las instituciones, sobre los tres poderes del Estado, en todas aquellas posiciones que son por designación, hay suficientes mujeres para ocupar todos los cargos. De hecho, hay mujeres para hacer un gabinete completo, si se quisiera, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la Corte Suprema, en las instituciones, los organismos no gubernamentales.
los otros organismos del Estado, para los cuales hay mujeres preparadas en todos y cada uno de los campos. Entonces, esa paridad tiene que venir de arriba, tiene que haber una voluntad de cumplir con ella por parte del que llega a la presidencia de la República o la que llega a la presidencia de la República, de ir haciendo posible esa participación. Lamentablemente aquí empezamos muy bien y ya hemos visto cómo terminó esa participación de dos mujeres, pues que tanto Nelva como yo, que hemos conocido en diferentes circunstancias, respetamos, y sobre todo con Marcova, con la que tenemos Concepción, una relación muy buena, de mucho respeto, de mucha admiración por una chica joven que ha crecido y ha ido formándose personal y profesionalmente de una manera muy hermosa. Entonces, también hay que ver qué pasa, porque a veces las mujeres molestamos en el ejercicio del poder. Si las mujeres molestamos en el ejercicio del poder, porque tenemos más límites en materia de ética, en materia de transparencia, en el manejo de recursos, etc. Y eso no solamente en el mundo político, pues yo quiero recordar que Nelva, cuando fue elegida como secretaria general, creo que es la primera mujer que ha sido secretaria general de una central obrera, le cerraron la oficina con candado y llave. Y ella tuvo que entrar a su oficina a ejercer el cargo para el que había sido elegida democráticamente, haciendo valer sus derechos. Entonces, estamos en este momento en el tema de la pandemia, pues esto se ha visto todavía de una manera más, podría ser más evidente. Es decir, y yo lo veo en las mujeres allegadas a mí, comenzando por mis hijas y por mis amigas, etc. Las mujeres, por ejemplo, las que están haciendo teletrabajo, siguen teniendo que atender la casa. Es decir, que salen del doble trabajo, pero ahora el doble trabajo, el primer trabajo lo hacías en la calle, ahora lo tienes que hacer en la casa, porque las mujeres siempre hemos tenido las dobles jornadas. Ahora es una sola jornada integrada por una serie de actividades en las cuales la mayor parte de los hombres, y veo que Edwin se sonríe, no se ha dado por enterado que esto también es con ellos, ¿no? Es decir, el otro día uno como una cosa me dijo, pero sí, yo ayudo, yo saco la basura, yo al perro, y yo le dije, mira, esto no te voy a contestar, ¿no? Porque la que lava la ropa, la que hace la comida, la que se ocupa de que los niños que están estudiando en línea hagan la tarea, son las mujeres. Ahí empiezas tú a ver que esa desigualdad se manifiesta de una manera concreta en la vida de las mujeres. Además de la discriminación en el salario, de la discriminación en el empleo, están todos estos roles que obligan a las mujeres a estar siempre al servicio de los demás, del marido, de los hijos, de los viejos, porque es tarea, eso ha sido adjudicado históricamente a nosotras. Y en la política eso tiene una consecuencia. Las mujeres no podemos ir a los lugares donde van los hombres a reunirse. Él lo sabe, en la asamblea de repente decía, ¿quiénes quieren ir a tomarse unos tragos a la tablita? ¿Usted quiere venir? No, gracias. No porque yo tuviera ningún temor de ir a tomar unos tragos en la tablita, sino porque yo no iba a provocar el escándalo de que al día siguiente me sacaran en la crítica que yo había ido a tomarme una cerveza en la tablita. ¿Por qué? Porque eso no entra de los roles aceptados a las mujeres y no tenía yo por qué ponerme a dar explicación. Hace muchos años, en una gira política en Los Santos, y con esto termino, de una gira larguísima, los hombres, veníamos varios hombres y mujeres, y los hombres entraron a la cantina en Los Santos. Y bueno, nosotros nos quedamos afuera, varias de las mujeres nos quedamos afuera, pero bueno, yo me quería regresar a Panamá y de repente yo le dije a las compañeras, digo, oye, ¿por qué no entramos a ver si les decimos que nos vamos? Silencio. Yo dije, bueno, yo voy a entrar. Y una de ellas me dijo, ay, no, ni se te ocurra. Aquí las mujeres no entran a las cantinas. Y yo le dije, bueno, pero a mí qué me importa, yo sí. A ti no te importa, pero a mí sí, porque tú te vas y yo me quedo. Y aquí las mujeres no hacen eso. Y el precio de eso lo pago yo. Lo pago yo políticamente y lo pago yo personalmente. Entonces, todas esas
esas tramas que quedan ahí escondidas de cosas que no se dicen, pero que todo el mundo sabe que no se pueden hacer, que no están bien vistas para nosotras, se han ido modificando indudablemente en montones de cosas. Pero queda ese rezago en la participación política, queda en la falta, la discriminación en el salario y en el empleo, y queda en el tema de la violencia. Teresita, Sí, Ya por otro programa y lo voy a dejar ahí. sí. Teresita, en ese primer tramo, antes de empezar con Elba, creo que sería importante, no sé si puede referirnos, creo que hay un hito importante temprano en la vida de nuestra república con relación a las mujeres y su participación. Y me refiero específicamente a ese primer congreso feminista en el año 23, que nace también subsiguientemente una vocación de formación de un partido político que también a la par, por cierto, crea una escuela de formación cívico-política para las mujeres. No sé si de repente puedes también hacer un poco de referencia a ese momento para ilustrar un tanto a nuestros oyentes, ¿no? En ese momento en Panamá es un fenómeno que verdaderamente no le hemos prestado bastante atención. Primero porque de allí van a surgir toda una serie de dirigencias políticas de las mujeres, pero también una serie de otras mujeres que van a ingresar al foro como abogada, como por ejemplo Clara González, que fue, ¿cómo se llama?, magistrada en el tutelar de menores. Va a haber mujeres como Georgina López, Jiménez de López, que llega pues a la cátedra y a ocupar posiciones importantes. Es decir, las primeras mujeres que empiezan pues ya a manifestarse como figuras públicas reconocibles parten de ahí. Pero además, a mí siempre me ha llamado la atención esa alianza que en cierta manera hemos reproducido en Panamá después del año 90. Esa alianza entre mujeres, más allá de las diferencias ideológicas, de las diferencias étnicas, de las diferencias de clase, en que hay una meta común que es llegar a ser ciudadanas con pleno derecho. Pero eso también se hace, como bien dice Juan, en la formación. Esa formación se ha hecho. Los últimos años, yo te digo que en los últimos 30 años, lo que aquí se ha avanzado en la formación de las mujeres, y claro, hemos tratado de que esa formación no sea solo para las mujeres, porque yo ya no voy a echar discursos entre mujeres, porque yo ya no le quiero predicar a los conversos. Es decir, eso de llegar a un lugar donde vamos a hablar de nuestros derechos y de lo que queremos, todas las que estamos ahí, que estamos en lo mismo, no. Es decir, también la paridad va porque los hombres empiecen a incorporarse a una formación sobre el tema de género, sobre el tema de todas estas diferencias que son también desigualdades profundas, porque a veces como ahora está de moda, aquí se ponen de moda las palabritas, el problema de las desigualdades, y creemos que las únicas desigualdades son las que nos llaman la atención por el ingreso, por la pobreza. Hay otras desigualdades en el tema de la violencia que se ejerce contra las mujeres, en el tema de la discriminación en el salario y en el empleo, en la falta de compartir la vida y los roles de una familia. Entonces, yo creo que por ahí va. Es decir, que tenemos que prestarle atención, sí, a la paridad política, pero tenemos que también prestarle a la igualdad en los otros caminos de la vida, en la familia, en la sociedad, en las organizaciones sindicales, gremiales, etc. Sí, y quiero darle la oportunidad a Nelva Reyes para que nos hable también o nos dé una perspectiva desde el punto de vista de esas luchas y reivindicaciones laborales, que sin duda usted ha estado al frente de muchas de ellas. Nelva, adelante. Sí, bueno, buenas noches. Gracias, licenciado Juan Antonio Tejada, ex defensor del pueblo, y al Instituto Panameño de Estudios Cívicos, una palabra tan importante, a profesor Edwin Cabrera, nuestro aprecio de siempre, y a Egna Jaramillo, bueno, y desde luego a Teresita, que como ella dice, bueno, tenemos algunos tiempos realmente de estar compartiendo en este país. Yo quería primero que ver lo de las luchas, hacer referencia a algunas cosas que creo que han marcado
el devenir de la historia de Panamá en el caso de lo de las mujeres. Bueno, como bien lo señaló Teresita, nosotros a comienzos del siglo XX, en 1900, todo lo que fue quizás la segunda década, 1919, hay un hecho que para mí es muy importante, y es que en Panamá antes había toda la división entre una escuela para señoritas y una escuela para varones. Se establece lo que es la coeducación. Ese hecho que se dio casi no importó las escuelas que tanto Manuel José Hurtado trataron en el siglo XIX de impulsar. Para mí fue un hecho que ha sido importante. ¿Por qué? Porque allí fueron ya no solamente un pequeño sector de la sociedad, sino que se pudieron ir incorporando muchas más personas, muchas más mujeres a ese proceso educativo. Y en ese proceso educativo, bueno, hay compañeras, mujeres que resaltaron a lo largo y ancho del país. Lo que más se graduaba en esa época era, o llegaba a ser una mujer, era maestras. Y casi todas las que participaron posteriormente en el Partido Nacional Feminista, como las que participaron en las distintas organizaciones que se hicieron, todas casi venían del magisterio. Pero hay cosas que fueron importantes, por ejemplo, en las tablas. Yo le digo, cuando yo conocí a Clara González allá en 1985, y cuando hablé con ella en varias ocasiones, yo le dije cómo hacían las mujeres de las tablas, porque hoy nos cuesta tanto realmente tener un grupo de mujeres acá en las tablas. Dice, eran mujeres muy comprometidas, que buscaban, ellos tenían un objetivo, y era buscar el derecho ciudadano, el derecho al voto, el derecho a la educación de las mujeres, porque prevalecía una gran ignorancia en todo el territorio. Y eso solamente hubo 2 provincias que no participaron de ese proceso, que fue Chiriquí y Darién, no, Chiriquí y y Bocas del Toro, creo que salía, no recuerdo ahorita mismo el nombre, pero estoy segura que Chiriquí y Coclé fueron las que no participaron. En cada una de esas provincias había un grupo, un equipo de mujeres que eran parte del Partido Nacional Feminista, organizado en 1923 por Clara, por Gumercinda, por Eterneira de Calvo. Como bien ha señalado Teresita, todas ellas estaban unidas en la búsqueda de ese objetivo, que era el derecho al voto, el derecho a la preparación, a la formación de la mujer. También en esas conversaciones con Clara señalaba que en todas las esquinas, en todas las casas de inquilinato que habían aquí en la ciudad de Panamá, ellas se iban a conversar con las mujeres, porque uno se pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer? Si buscamos para que las mujeres puedan participar, pueda contribuir realmente. Y esas eran formas en aquella época, obviamente, y muchas de ellas no sabían siquiera leer y escribir, no sabían leer y escribir. Entonces, esta lucha que se dio en el 25, con una cantidad de firmas que fueron colectadas después en el 32, para ese derecho de voto, se recogían 25,000 firmas que uno se queda admirada hoy también, cuando necesitamos recoger una cantidad de firmas y cuánto nos cuesta llegar a 20,000 firmas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ellos con el dedo, con la huella, iban firmando. Entonces, esta es una parte que a mí me parece que todas estas compañeras, mujeres de la década del 20, Clara, que fue la primera mujer abogada, y también la primera mujer estudiante en la universidad, de lo que fue la Universidad de Panamá, Gumercinda y Esther Neira, que fueron diputadas a la constituyente de 1945, y el papel que ellas jugaron. Miren, Gumercinda Páez
escribió 38 novelas, y de esas novelas ella iba a la radio y en la radio leía esas novelas. Eso la popularizó, que cuando vino el proceso electoral, ella era muy conocida por la radio en ese momento, y por el contenido de las novelas. El Ministerio de Educación, que era, no se llamaba en ese momento Ministerio de Educación, pero es lo que hoy es Ministerio de Educación, le apoyaba a Gumersinda para la lectura de esas... Ministerio de Instrucción Pública, creo que se llama. ¿Cómo? Sí, exacto. Ministerio de Instrucción Pública. Así es. Y le apoyaba para que Gume pudiera leer esas novelas, que todas llevaban mensajes de carácter educativo, aspectos morales, aspectos de conciencia ciudadana. Entonces, esos hechos yo creo que nos han ayudado mucho, o nos ayudaron hasta... tenemos que decir dos cosas. Si bien en el 41, como se ha señalado, es bajo la administración de Arnulfo Arias que se obtiene el voto de la mujer, pero era de la mujer profesional. Y en ese momento no eran tantas las mujeres profesionales existentes, ¿no? Sino que ya con la constituyente de 1945-46 se instituye ya el derecho al voto. Yo creo que esa constituyente llevó a varias cosas que es importante resaltar. Una, la ley 47 orgánica de educación, porque antes había el trabajo de los educadores y las educadoras, dependía del gobierno que estaba, del presidente que estaba, no había la estabilidad laboral. Eso se logra con la ley 47 de 1946. Y eso estuvo Sara Sotillo, y todas casi maestras estuvieron en esa búsqueda de esa estabilidad que se logró en la ley orgánica de 1946. Pero también se logra en esa década un hecho que es muy importante. Y miren, hace como 4 o 5 años, la Organización Internacional del Trabajo impulsó una campaña en América Latina y creo que en el mundo, en el cual se le daba a las mujeres que quedaban embarazadas tuvieran hasta 14 años para la licencia de gravidez. Panamá eso lo tiene en 1947. 1946 con la constituyente y luego en el código que se hizo en 1947. 14 semanas tenemos desde ese tiempo. 6 semanas antes y 8 semanas después hemos tenido esa licencia de gravidez y el fuero de maternidad, ¿no? Porque una cosa es la licencia y la otra cosa es el fuero de maternidad que protege a la mujer madre. Entonces, eso también se logró en esa década, en la década de 1940. Yo creo que fueron logros de las mujeres, impulsados por las mujeres. Sí hubo, tenemos que decir, estuvo Daniel Crespo y hubo algunos otros más, entre los hombres que apoyaban tanto a Esther como a Gumersinda en la asamblea a Clara, en la presentación de los documentos y en la presentación de las normas que ellas querían impulsar, ¿no? Aquí hubo otras cosas que quisiéramos también compartir con los oyentes y con ustedes. Y Nelva y Marta Matamoros, que no se puede dejar por fuera, por supuesto, que fue un pilar importante para introducir en el Código Laboral justamente la licencia de maternidad. Licencia de gravidez. Sí, para allá iba. En este espacio no podríamos dejar, porque Marta venía de militaba en el sindicato de sastres que había en ese momento, y entonces ella impulsa una huelga. Esa huelga duró 38 días, la declararon primero legal y después la declararon ilegal. Y a ella, Marta estuvo cerca de 99 días en la cárcel, en la Modelo, producto de esa huelga, y algunas de las compañeras que estaban con ella en la sastrería, pues fueron destituidas de su trabajo.
Pero eso no amilanó, yo siento que no amilanó. Obviamente Marta salió de la cárcel y salió como con bríos de uno seguir. Y entonces ella se logra definitivamente lo que fue impulsada por estas compañeras obreras de la fábrica de ropa, de la sastrería. Se logra esta norma en relación, porque ellas la llevaron y se la entregaron tanto a Esther Neira como a Gumersinda, le entregaron la petición para que fuese llevada a una ley que protegiera a la mujer. Y ahí Marta señala que hubo un momento que a ella la conmovió mucho, y es que ellos estaban en la fábrica, en la empresa, y una joven, muy joven, dice ella, estaba embarazada y a punto de dar a luz, y casi se da a luz en la misma fábrica, porque los mismos dueños de la empresa ni siquiera le daban el permiso para ir al baño, por ejemplo, y la tuvieron que sacar de ahí al hospital. Eso fue quizás un punto que motivó a Marta y a todas las compañeras que estaban allí en la fábrica a impulsar esta ley que fuera el derecho a la maternidad, pues al fuero de maternidad. Pero en 1947 no podemos dejar que todas estas compañeras educadoras impulsaron, como hubo todo un movimiento para el rechazo producto de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron en el país cerca de 136 sitios de defensas, que había casi todo el país estaba ocupado militarmente por el ejército de Estados Unidos. Y el 16 de diciembre de 1947 hubo una manifestación de más de 10.000 mujeres rechazando el convenio Filo-Jaén. Y ese convenio, desde luego, fue rechazado por estas mujeres, pero también por todas las movilizaciones que se hicieron desde la universidad y del movimiento sindical, y todo el pueblo panameño participó en ese proceso de agitación y de movilización en contra de todos sitios de defensa. Hubo dice Clara que hubo como especie de un descanso cuando llega la década del 50, pero en la década del 50 hay movilizaciones como por ejemplo la Operación Soberanía, que ahí estuvo el doctor Arellano Lennox, estuvo la huelga de hambre y de desesperación dirigida por Andrés Galván, que esa huelga, la marcha de hambre y desesperación que vino de Colón hasta la ciudad de Panamá, que fue una lucha muy buena, porque ellos allí logran que se dé una normativa en relación a la parte agraria. Logran también un ajuste al salario mínimo y se establece la creación de la ley que establece lo del salario mínimo. Yo creo que esos fueron hechos muy importantes que se ha dado producto de la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Quería referirme en relación un poco a lo que vivimos después. Se dio en el 65 también una huelga de educadores. Siempre el movimiento, el sector magisterial ha estado compuesto por una gran cantidad de mujeres. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el papel que muchas veces se nos da, ¿no? La relación con los niños, el cuidado, etcétera, ¿no? Pero en este caso, de 1965 fue una huelga reprimida y allí hubo una participación decidida, por ejemplo, de Diana Morán y de toda una serie también de educadoras que restablecían o exigían los derechos de los docentes. Bueno, ya después del golpe, viene la década del 70, y en la década del 70, miren, hubo bastantes movilizaciones que fueron importantes. Yo recuerdo una movilización en septiembre de 1976. Previamente a eso, en el mismo 76,
Se había cerrado, por ejemplo, Radio Impacto del profesor Betito Quiroz Guardia el 20 de enero del 76. Y después hubo una serie de movilizaciones en contra del alza del arroz, la leche y la carne, lo recuerdo perfectamente bien. Y allí estábamos un día en una movilización en el Parque de Santana y eran miles de estudiantes, sobre todo de la escuela profesional, del Instituto Nacional y de distintos colegios del país, pero eran miles de estudiantes y ese día hubo una represión realmente fuerte. Estaba Torrijos todavía, o sea, en contra de esa alza del arroz, la leche y de la carne. Pero después, en el 79, me quiero referir rápidamente en la lucha magisterial. La lucha magisterial se inicia fundamentalmente, eran 31 puntos, y en esos 31 puntos que teníamos en esa demanda que hacíamos, que se inició el 22, y esto lo debe recordar muy bien Edwin, el 22 de septiembre de 1978, con una movilización, creo que era la movilización más grande que se dio después del golpe de Estado en 1968. Éramos como 25.000 educadores aproximadamente. Era la cantidad de maestras que estábamos allí presentes. Y esa movilización fue a exigir un ajuste salarial. Se estaba ganando entre 125 balboas por mes y también se pedía que no fuéramos utilizados para las actividades que el gobierno de turno quería hacer. También que se hubiesen los nombramientos en calidad de la condición académica preparada, que no fueran nombrados políticamente. Mire, eran 31 puntos que planteábamos en aquella ocasión, que después, en 1979, eso continuó la lucha porque el gobierno no cedía, pero en 1979 fue una huelga realmente nacional. Creo que todo el movimiento magisterial estuvo parado, incluidos los colegios particulares. Fue una lucha muy bonita. Yo creo que la participación decidida y sobre todo de las mujeres en esta huelga nos llevó a que lográramos quizás en parte lo que queríamos, en una parte. Y en esa huelga también hubo represión. O sea, recuerden que estamos bajo un régimen militar y que hubo represiones. Yo recuerdo una vez, y el nombre de la persona era don Cleto Hernández, que era miembro del aparato del Estado, iba y nos amenazaba ahí en la Escuela República de Venezuela. Y esto es importante, compañeros educadores que a lo mejor nos están escuchando. Esta lucha es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque es lo que decimos, o sea, no lo que decía Edwin al profesor Edwin Cabrera al inicio. No hemos tenido de color de rosa lo que hoy tenemos, el que podamos tener el derecho al voto, el que usted pueda ser elegido y elegir, el que tengamos unas mejores condiciones laborales, el que usted pueda participar, usted como mujer pueda participar, lo debemos a otras mujeres. Y eso es importante que lo tengamos claro, que lo conozcamos y que seamos conscientes de que nosotros también tenemos que dar un granito de arena en la lucha, en la defensa de los derechos, en la búsqueda de esa igualdad de la que hablaba Teresita, en la búsqueda de esa participación política también de las mujeres en el quehacer nacional. Tenemos derecho. El problema es que realmente las limitaciones han sido muchas para las mujeres poder participar dentro de esto. Entonces, dentro de esta lucha del movimiento magisterial, se logra hasta el 9 de octubre del 79 que también se mantienen los puntos esos que se iniciaron en 1978 y eso se logran en parte, ahí se incluye habían unos sectores, entre ellos yo me cuento, que no estábamos de acuerdo con la derogación de la reforma educativa porque creíamos que la reforma tenía aspectos positivos que había que resaltar, sobre todo para todos los compañeros que que vivían en el interior, el campesinado, para los colegios
¿cómo se llama? Agropecuarios, que eso era importante. Otros querían la derogación de la reforma. Claro que la reforma tenía idolatrías hacia el general Torrijos, eso lo tenían, los libros de textos lo tenían. Entonces, esas cosas era con la cual no compartíamos realmente. Pero bueno, el 9 de octubre se deroga la reforma educativa, pero se logran algunos otros aspectos, el ajuste en el salario, se logra la parte de restablecimiento de la junta de personal, porque todo eso había sido eliminado con el golpe. En esta lucha también se da, dígame, en esta lucha. Quisiera rescatar algunos elementos rápidamente porque el tiempo es limitado. Ay, perdón. Y es que escuchándolas a ambas, llego a varias conclusiones. Sí, que es probable, y es probable no, es un hecho cierto. Cuando uno escucha el recuento histórico en el plano laboral como en el plano político, sí, se ha avanzado algo, pero parece que no lo suficiente. Y le quiero plantear dos temas a ambas y responder rápido para poderle ganar tiempo al tiempo. Uno, el tema de la educación. Yo creo que el tema de la igualdad de la mujer, que como bien dijo Teresita, no es que están pidiendo un favor, es que quieren por ser mujer, punto. No es que el hombre tiene esto y la mujer tiene aquello, desde el punto de vista de su condición frente al Estado. Tiene que ser igual en todo. Y eso no es un favor. Ok, ¿no será que nos está haciendo falta más formación desde el hogar en el niño y la niña que entiendan eso? La niña que entienda que tiene los mismos derechos que el niño, y el niño que entienda desde muy niño que a la niña no solamente se respeta, como siempre se le dice, sino que esa niña tiene los mismos derechos que él, sea ella niña, sea el niño. Uno. Y dos, en el referente histórico. Cuando las oigo también hablar y mencionar a Esterneira de Calvo, a Clara González de Beringer y a tantas otras mujeres, como bien ha dicho en más de una ocasión Omar Jaén Suárez en algunas entrevistas que le he hecho, dice, la historia de Panamá es riquísima, contemporánea y en la época colonial y anterior, porque hubo mucha gente que fueron elementos y factores de cambio. Y yo cuando les escucho a ustedes digo, bueno, ¿y a dónde está el monumento a Clara González de Beringer aquí en este país? ¿Y a dónde está el monumento? Y digo el monumento, ¿por qué? Pues yo creo mucho en eso. En esta ciudad de Panamá hay más monumentos a los extranjeros que a los panameños. Lo digo, pues cuando tú llevas a una niña, a un niño y dices, ¿y esta señora quién fue? Fue fulano. ¿Y qué hizo? Mira, que hizo esto y esto. Aquí tenemos esta mezquindad contra nosotros mismos. Así es. Y yo les pregunto a ambas. Uno, educación. Dos, las reivindicaciones históricas. ¿Qué me pueden decir en los minutos que nos quedan? Bueno, en el tema de las reivindicaciones históricas, yo estoy de acuerdo con Omar Jaén. Tiene que ver no solamente con el reconocimiento a las mujeres que han quedado invisibilizadas a lo largo de toda nuestra historia, las mujeres que han ido logrando todas estas cosas, los temas laborales, los temas políticos. Pero va más allá de eso. La primera, yo era muy jovencita cuando llegué a Panamá, yo tenía 20, 21 años, yo estaba matriculada en la Universidad de Panamá y me acuerdo que bajé un día por el tercer piso y había abajo un meeting y se estaba hablando del 3 de noviembre y de los próceres. Yo me quedé helada. Después la única persona que compartía conmigo desde su espacio y desde su propia personalidad esa indignación era Telma Quinto. Los insultos, las interpretaciones históricas verdaderamente grotescas y caricaturescas de los hombres, y hay un par de mujeres que nos legaron una nación. Mientras eso no lo hagamos, no vamos a ser nación. Porque la nación no es un estado. La nación es una serie de símbolos. Esos símbolos incluyen mitos, esos símbolos incluyen héroes, esos símbolos incluyen una serie de creencias y participación de todos los ciudadanos.
Usted en Cuba habla mal de José Martí, y sea que lo haga en La Habana o que lo haga en Miami, usted puede estar seguro que puede que lo linchen, ¿no? Pasa lo mismo con Bolívar. Usted no puede en Venezuela o fuera de Venezuela, en un país bolivariano, hablar mal de Bolívar. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos como un país sin historia, un país donde quienes nos dieron la independencia, la separación de Colombia, fueron unos interesados, mezquinos, ladrones, corruptos. ¿Qué somos? Si nacemos de una mala semilla, ¿cómo vamos a ser un pueblo que puede enorgullecerse de lo que es? Entonces aquí ha habido a lo largo de la historia, primero un desconocimiento de figuras históricas importantes, de Armolio Arias, de Belisario Porra. Hay además de otros muchos, que no me puedo poner a enumerar porque este no es el tema de esta reunión. Y por supuesto, en el tema de las mujeres, una particular mezquindad, ¿no? En toda esta trayectoria de nuestra vida republicana, uno puede encontrar, ahora, si empieza uno a prestar atención, por ejemplo, creo que el Canal 2 está haciendo una serie sobre personas relevantes que nadie conoce, pero que valdría la pena. Y han hecho una serie sobre las mujeres en la ciencia. Oye, amigo, cállase para atrás. Aquí hay mujeres virólogas, aquí hay mujeres haciendo trabajos con células madres, aquí hay mujeres investigando sobre la malaria, la fiebre amarilla, sobre el dengue y el Zika, mujeres haciendo estudios en cosas de neuropsiquiatría. Bueno, en las neurociencias. Entonces, estamos en deuda con una serie de personas, de seres humanos que le dedicaron a este país lo que podían, lo que tenían, sus talentos, su trabajo, su sacrificio de sus propias vidas, y que mientras eso no lo reconozcamos y nos sentamos orgullosos de eso, no vamos para ninguna parte. Es decir, seguiremos en lo que estamos, pero no vamos a ser un país que se puede sentir orgulloso de lo que es, ni de dónde viene, ni de cuáles son sus raíces, que como bien no solo dice Omar Haen, dice un montón de gente. Hay un libro que nunca se ha podido reeditar, de Yolanda Marco, la profesora Yolanda Marco de la Universidad de Panamá, que se llama Mujeres que cambiaron nuestra historia. Volver a imprimir ese libro, que se hizo con fondos de un organismo internacional, puede no pasar de los $10,000 o $15,000. Y no ha habido posibilidad alguna de que ese libro, están recogidas las poetas, las líderes sindicales, las primeras mujeres profesionales, la primera médico, la primera abogada, la primera mujer piloto, las mujeres que participaron en diferentes actividades de todo tipo, políticos, sociales, religiosos. Y ese libro que recoge la memoria de todas esas mujeres, no hay nadie a quien le interese. Es más, les confieso, del libro que tiene la biografía de las 57 mujeres diputadas en 70 años de república, se hicieron 350 ejemplares. Se le dieron 2 a cada una de nosotras y quedaron unos cuantos por ahí que han dado. Ni el Tribunal Electoral, ni la misma Asamblea, que ha tenido varias mujeres como presidente de la Asamblea, les ha interesado dejar para la historia la presencia de algunas mujeres allí que también han quedado invisibilizadas, como es el tema de Thelma King, como es el tema de varias mujeres que fueron diputadas en su momento, porque el libro contiene una pequeña biografía, pero además los proyectos de ley que cada una de esas mujeres ha presentado. Había algunas que la que escribió el libro, que es Aida Andrión de Moreno, me dijo que nadie sabía quiénes eran. Tuvo que buscar en los archivos porque la gente sabía que estaban en las listas de tal año, esta señora fue diputada. Nadie sabía nada de ella, ni si estaba viva ni si estaba muerta. Entonces hay un trabajo de eso, un rescate de nuestra historia. Y en el tema de las mujeres, por supuesto. Pero yo quiero una notita nada más para apuntar a parte de lo que es la lucha de Nelva. El tema de las condiciones de trabajo de las mujeres. Es decir, hay en Panamá un trabajo precario, un trabajo
que está sometido a las arbitrariedades y las ilegalidades las más grandes, y que tiene que ver con las mujeres, miles, que trabajan como vendedoras en el comercio, y las empleadas domésticas. ¿Cómo es posible que en Panamá el 78% de las empleadas domésticas no están inscritas en la Caja del Seguro Social? Y esas son las mujeres que después de haber trabajado 25 o 30 años, que con sus pobres ingresos han educado a veces a sus hijos y los han hecho profesionales, son las que se tienen que poner en la cola para los 120 a los 65, porque cuando dejan de trabajar no tienen nada, ni siquiera para poder comprarse lo más necesario de sus útiles de aseo cuando llegan a vieja. Entonces, todo eso forma parte de este problema que nosotros tenemos que plantear hacia adelante, sea porque vamos a revisar la Constitución, o sea también porque vamos a tener que revisar las leyes. Un sector de las mujeres trabajadoras que están al margen de todos los beneficios y de todas las reivindicaciones que se hacen, porque no están agremiadas, porque no están en sindicatos, porque no están en asociaciones, y se van quedando a la vera del camino. El sistema ese de los contratos, de que cada 3 meses se renuevan y votan a una empleada, la mandan 3 meses para su casa, eso es un escándalo, porque lo sabe todo el mundo. Y nunca se ha podido poner el cascabel a ese gato de verdad incorporar a todas las mujeres que están en el ámbito laboral a los mismos derechos, por lo menos a los mínimos derechos que establece la ley, y que gozan otros trabajadores. Así que sí, creo como Edwin que hay tareas pendientes, y hay tareas también de que las mujeres entendamos por dónde va ese cambio. Y ese cambio es cultural. Y ese cambio cultural del que habla Edwin, que comienza en la casa, sí, deberían hacerlo las mujeres, pero las mujeres no pueden dar lo que no recibieron. Entonces, la mujer transmite toda una herencia milenaria que le ha dicho que el rol de ella es un rol subordinado, que el rol de ella es estar en atender a los demás, que el rol de ella es cumplir con una serie de tareas domésticas, etcétera, y que ella siempre va poniéndose en el segundo lugar para que otros, sus hijos, sus maridos, etcétera, vayan avanzando. Ahí lo dejo. Hay dos cosas, profesor Cabrera. Hay una cara allá frente a la Facultad de Derecho de Clara. Y yo recuerdo que en la década del finales del 70, 80, al Tribunal Tutelar de Menores se le puso el nombre de Clara, pero búsquelo. Pero es que ese no era el tribunal que buscaba a Clara, y ella nos lo dice transparentemente. Ella buscaba era un centro de corrección, un centro que fuera a resocializar de verdad a ese joven. Entonces, quizás llevar el nombre de Clara, una cuestión que no era ella, y eso, lo decía ella fue magistrada de ese tribunal porque ella misma se lo trabajó en Estados Unidos, investigando para ver cómo ella podía hacer una cuestión de esa naturaleza aquí. Eso, pero lo más triste de todo esto es que los libros de historia de Panamá realmente nunca mencionan a ninguna, ni a Clara, ni a Gume. A Esther Neira creo que la mencionan en una línea, pero no hay, los historiadores, que la gran mayoría han sido hombres, no recogen esa parte tan rica como es la historia de Panamá. Mire, y en el caso de lo que decía Teresita, del libro Mujeres que cambiaron la historia, está la biografía de Clara, que es una historia realmente de la lucha que se hizo desde la mujer. Yo le digo porque fuimos al Ministerio de Educación a pedirle casi a implorarle a la ministra que estaba en el momento y al ministro, y nunca pudieron. Yo le dije, editen el libro, sáquenlo, que todo el panameño pueda leer ese libro, como La costilla de Adán de la doctora Britton, que es un libro es una novela, pero es un libro que te sirve para la educación. Eso tampoco, no hay una preocupación realmente por estas cosas. Quienes detentan los poderes y quienes tienen la posibilidad en un momento determinado
de que esto se edite. Eso es una cuestión. Pero en marco de esto, Edwin, yo sí creo que hay dos cosas que debemos de hacer y que tenemos que hacerla. Es el proceso de formación. El proceso de formación no solamente en el marco de los derechos de la mujer, sino en el marco de estar contra la violencia, Edwin. Si esto no lo hacemos desde el jardín de infancia y que sea un proceso científicamente bien llevado en todos los centros educativos, pero para eso hay que preparar al docente para que pueda él dar la parte esta de la igualdad, de la paridad que debe de darse, como también el problema de la violencia. No podemos continuar en una sociedad donde a la mujer no se le respeta y se le acaba la vida. Hoy ya tenemos la cantidad de mujeres que murieron el año pasado, ya estamos todavía en julio, ya tenemos esa cantidad, 21 mujeres que han sido asesinadas. Entonces, esas partes que tenemos nosotros que tenemos que ver cómo demandamos, pero hay una cosa, si las mujeres, yo digo lo siguiente, si en las instituciones que tenemos, cuando usted va, y yo le digo porque lo hemos vivido, recuerdo que, mire, la parte de la participación política se ha hecho más en los decretos que emite el Tribunal Electoral. Cuando se iban a dar las elecciones para este periodo, tuvimos que irnos una noche a toda pareja para el Tribunal Electoral para decirle porque iban a cambiar la parte de que era necesario que las mujeres participaran, la igualdad, la paridad en el proceso electoral. Eso te lo iban a cambiar los magistrados de la noche a la mañana. ¿Con qué? Muchas veces con el aval de los partidos políticos, o de los dirigentes, más que de los partidos, de los dirigentes de los partidos políticos. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, estas son las partes de la historia y también de lo que nosotros nos queda o no tenemos que continuar en esta lucha. Creo que el señor Juan Antonio Tejada tiene un problema de haber traído este tema, porque ahora tanto Nelva como Teresita han dejado una cantidad de temas ahora que hasta yo quedaba apasionado por seguir preguntando, pero me llegó la hora 8:30 y el operador dice que tiene que salir corriendo, si no la policía se lo lleva. Porque caramba, Nelva ha mencionado un tema que a mí me hace reaccionar, los colegas de historia. ¿Por qué los colegas de historia no rescatan? Hombre, no hablan ni siquiera de los 21 años de dictadura. No hablan ellos hablan hasta el 68 y después hubo un blackout y ahí regresan al 89. Ahora la nueva es referirnos, porque en el periodo posinvasión, en el periodo postdictadura, la invasión fue un proceso cruel, salvaje, que duró X tiempo, pero la dictadura la tuvimos 21 años montada. Entonces, porque claro, en el lenguaje, y lo sabemos eso las mujeres, se va distorsionando la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, en este tema del género, que prácticamente la palabra no se puede mencionar sin que haya gente que empiece a convulsionar, ¿no? Y a tener un ataque paroxístico, hay que empezar a entender cómo se han asignado los roles. Los roles, lo que se le dice a los niños y a las niñas desde que nacen. Usted, mijita, eso no es un juego para niñas. Usted no se siente así porque así no se sientan las niñas. No, esta carrera no es para mujeres. No, entonces yo sí creo que en esas reglas del juego que se van estableciendo desde muy temprano. Y la historia de que los hombres no lloran. Así es. Así es. Los hombres lloran. Claro que sí. Y yo pienso que le hemos hecho mucho daño también. Yo soy madre de hombres y de mujeres, 2 y 2, y tengo 6 nietos varones y 4 nietas. A lo largo de la vida se les ha hecho dura que un hombre, desde que es un niño, alguien le diga que él tiene que ser Superman porque no llora, porque él tiene que ser el proveedor, el protector, aunque no pueda, aunque se sienta que esto no es lo que quisiera hacer, debe ser una cosa muy dura también para los hombres. Queda pendiente el tema sobre los roles de género, aunque al día siguiente te quieran quemar la emisora. Yo les quiero decir que quiero contar una anécdota y con esto termino, y por eso yo entiendo perfectamente bien los planteamientos tanto de Nelva Reyes como de Teresita de Arias y de muchas otras mujeres más.
cuando nació mi hija, Ana Grace, ya hace 26 años, me llama un amigo, oye, ¿ya Lorena dio a luz? Sí, sí, ya dio a luz. ¿Y qué fue? Digo, fue niña. Y me dice, bueno, el próximo será varón. Oh. ¿Quieres que te diga tú quieres que te diga lo que me confesó una amiga mía, que es una mujer prominentísima en Panamá y exitosísima, todos los demás, que el piropo, su padre creyó que el piropo que más le iba a conmover a ella era decirle, fulana, verdaderamente que lo único que te faltó para ser perfecta era ser hombre. ¡Ay, qué Wow. barbaridad! Edwin y Juan Antonio, Sí. yo quiero agradecerles la oportunidad que nos han dado tanto a Teresita como a mí. Estos espacios se requieren, se necesitan. Entonces, realmente muchas gracias. Ojalá que puedan traer a otras compañeras y algunas, después que ya han traído otras, pues podamos volver aquí porque quedaron muchas cosas que hay que seguir trabajándola, hay que seguir comentándola, hay que seguir expresándola, pues, ¿no? Para que la gente se entere que ya nada más no están las 3 líneas del WhatsApp, sino que hay muchas cosas más que hay que estudiar y leer. Bueno, agradecerle, no sé, bueno, Edwin, agradecer nuevamente a Teresita y a Nelva haber socializado tanta información y a Radio Panamá por este espacio. Sí. Y PEC no se va con problemas, por el contrario, se va muy oxigenado, entusiasmo y compromiso. Creo que la intervención de ambas han sido provocadoras para una generación de panameños y panameñas que no deben ser hijos de la nostalgia de aquellas luchas, sino padres y madres de un Panamá diferente. Entonces, nos vamos con este compromiso. Muy agradecido con Radio Panamá y con Teresita, Nelva y todo el equipo de Radio Panamá. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a los técnicos también. Sí, sí.